Vamos a iniciar este tema que es muy parecido al que estábamos viendo, solamente que le vamos a agregar una cosita nueva y es la aceleración. Entonces, por eso un tema se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo acelerado. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se puede representar con el MRUA, más fácil, para que en muchos lugares o muchos temas o muchos problemas viene el MRUA, que son las sílabas que están simplificado el concepto fundamental. Entonces, para este tema va a entrar algo que es fundamental para todo, que es la aceleración. Entonces, para la aceleración no hay como un concepto en sí de lo que es aceleración. Entonces lo podemos más o menos explicar con un ejemplo. Y es que cuando todos los que estamos acá hemos alguna vez andado en carro, en autobús, en taxi, en Uber, en lo que sea, hemos acelerado la aceleración, hemos sentido, perdón, la aceleración y siempre la vamos a sentir, o a veces cuando caminamos también sentimos aceleración, porque en algunos trayectos caminamos un poco más rápido, más lento, o si vemos algún peligro nos detenemos inmediatamente. Entonces es ahí donde nosotros también podemos ver lo que es la aceleración. Entonces, la aceleración es cuando nosotros aumentamos o disminuimos nuestra velocidad. Si nosotros aumentamos nuestra velocidad, esa aceleración tiende siempre a ser positiva, mientras que si nosotros disminuimos la velocidad, esa aceleración va a tender siempre a ser negativa. Entonces, para calcular la aceleración, nosotros tenemos una fórmula que es muy pequeñita, que la habíamos visto lo que era en noveno, cuando vimos movimiento. Y la aceleración es igual al cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Recordemos que el cambio es ese triangulito que significa delta, que lo que en realidad quiere decir es cambio, y siempre va a ser lo final menos lo inicial. Entonces el delta V, que es delta velocidad o cambio de velocidad, va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Casi siempre el tiempo inicial, nuestros relojes o los cronómetros comienzan a correr en cero, por lo que el tiempo inicial va a ser cero y todo número si le restamos cero va a ser el mismo número, por lo que en algunos textos o en algunos ejemplos solamente lo van a encontrar como tiempo acá abajo. Entonces eso ahí va a ir el tiempo. Entonces el tiempo final, si Pepito duró 10 segundos de caminar de una esquina a la otra, ¿cuál sería el tiempo o el delta tiempo? El tiempo final 10 segundos menos el tiempo inicial, que es cero. 10 menos cero siempre va a ser 10. O cualquier número le restamos cero, va a ser ese número. Entonces siempre vas a ver una tendencia con que el tiempo va a ser el tiempo final y nunca se va a poner el tiempo inicial porque es cero y todo número le restamos cero va a ser el mismo número. Entonces, las unidades del Sistema Internacional para la Aceleración es m entre segundo al cuadrado, metros entre segundo al cuadrado. Aquí me lo pone abajito porque es un PDF, pero en realidad va sobre el 2. Y esas son las mismas unidades de la gravedad, solamente que la gravedad va a ser un movimiento en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir nuestra aceleración? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Decimos que un cuerpo viaja con una aceleración de 2 metros entre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que en cada segundo va a aumentar 2 metros entre segundo. Entonces, si nosotros tenemos un vehículo que viaja 2 metros entre segundo, podemos obtener la siguiente tabla o los siguientes resultados. En el primer segundo viajó 2 metros en el segundo. En el segundo segundo, él va a viajar a la velocidad que iba más 2 segundos más, 4 metros entre segundo. En el tercer segundo va a ir 4 más 2 más, entonces 5 metros entre segundo. Y así durante cada segundo, si no desacelera, o sea, si no frena, esa velocidad va a ir aumentando en un 2. Entonces, aquí es donde, a pesar de la aceleración, también en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a entrar otra variable, que es la distancia. ¿Ok? Y para calcular la distancia nos presentan cuatro fórmulas, donde se puede usar cualquiera de ellas dependiendo de los datos que nosotros vamos a tener o dependiendo de la situación que nos estén presentando. Entonces, distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más
la aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esa es la primera. Y aquí está la segunda. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Qué nos va a hacer aquí variar en utilizar una fórmula u otra? Si va aumentando o disminuyendo. Entonces, si la velocidad va aumentando, voy a utilizar la primera. Positivo. Si va disminuyendo, o sea, va frenando, voy a utilizar la segunda. Negativo. Esto porque nuestra aceleración va a cambiar si es positiva o es negativa. ¿Ok? Luego, para calcular la distancia, también vamos a contar con otras dos fórmulas más. Si me dan la velocidad final, la velocidad inicial y aparte me dan la aceleración, yo tengo que utilizar la tercera fórmula. Distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por aceleración. Pero si caso contrario no me dan la aceleración y me dan tiempo, voy a utilizar velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2 por el tiempo, que va a depender de los datos que nos estén dando. Hay que tener algo muy concreto, primero que nada. Cuando me dicen que un cuerpo parte de reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Cuando me dicen que un cuerpo se detiene totalmente, la velocidad final va a ser 0. Son los dos datos. Entonces, para seguir, vamos a hacer 3 ejercicios de práctica para irnos un poquito familiarizando con estas fórmulas nuevas. Entonces, si el autobús del barrio viaja a 55 kilómetros por hora y necesita 40 segundos para aumentar su velocidad a 90 kilómetros por hora, ¿cuál es su aceleración? Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es que todas las unidades tienen que estar en la misma unidad para poder implementar una fórmula. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ok, chicos, ya estamos aquí. Entonces estábamos con el problema de si el autobús del barrio viaja a 55 kilómetros por hora, necesita 40 segundos para aumentar su velocidad a 90 kilómetros por hora. ¿Cuál es su aceleración? Entonces, tenemos que tener todas las unidades iguales. En este caso, los 55 kilómetros por hora los tenemos que pasar a metros entre segundos. Igual que los 90 kilómetros por hora los tenemos que pasar a metros entre segundos. Entonces, 55 kilómetros por hora por que tengo kilómetros, que quiero metros, por que tengo horas, que quiero segundos. 1 kilómetro, 10 a la 3 metros, 1 hora, 3600 segundos. Vamos a colocar todos los datos primero para después meterlos en la calculadora y que ya nos den los resultados. 90 kilómetros por hora por que tengo kilómetros, que quiero metros, por que tengo horas, que quiero segundos. Y se repiten los mismos datos. Ahora los vamos a meter a la calculadora. Ok, chicos, después de que ya meto en la calculadora y ya hago las dos conversiones, tengo que los 55 kilómetros por hora me dan 15,28 metros entre segundo y los 90 kilómetros por hora me dan 25 metros entre segundo. Recordemos siempre poner las unidades porque son evaluadas en todos los procedimientos. Ok, luego de eso ya voy a poner los datos que tengo. Entonces, que tengo la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? 15,28 metros entre segundo. La velocidad final, que son 25 metros entre segundo. Tengo el tiempo final, porque me lo dice el problema, que son 40 segundos. Y tengo el tiempo inicial, que como se los dije anteriormente, ¿cuál sería? 0 segundos, porque me dicen que llegar a los 40 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cronómetro inició en 0. Entonces me dicen que ¿cuál es la aceleración? Para eso yo tengo una fórmula muy hermosa, muy bonita, que esa aceleración es igual al delta velocidad entre el delta tiempo. ¿Ok? Y es aquí donde entra ya el procedimiento. ¿Ok?
Entonces tengo aceleración es igual al delta V, velocidad final menos velocidad inicial, 25 menos 15,28. En el procedimiento no es necesario que pongan unidades, pero sí al final. ¿Cuánto tiempo? 40 segundos. Menos los 0 segundos si lo quieren poner, pero 40 menos 0 normalmente da siempre 40. Entonces, lo coloco en la calculadora. 25 menos 15,28 dividido entre 40 menos 0. Eso me da 0,243 metros en 3 segundos. Esa es la aceleración. Si nosotros nos regresamos al problema, tenemos que dice que cuál es su aceleración. Entonces es una pregunta. Nosotros tenemos que poner una respuesta. La aceleración es de 0,243 metros en 3 segundos. Y con eso damos concluido el primer ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo tenemos, si un cuerpo parte del reposo y acelera a 4,5 metros en 3 segundos al cuadrado, esa sería nuestra aceleración. 4,5 metros en 3 segundos al cuadrado. ¿Qué distancia recorre en 15 segundos? Me preguntan por la distancia y tengo el tiempo, 15 segundos. Si yo observo bien el problema, no tengo que hacer ninguna conversión, por lo que tendríamos que ir directamente al procedimiento. Ok chicos, entonces tenemos nuestros datos. Aceleración 4,5 metros en 3 segundos al cuadrado, distancia es lo que nos pregunta y el tiempo son 15 segundos. Si yo recuerdo, tengo 4 fórmulas, pero el problema nos dice que arranca del reposo y llega a esa velocidad. No nos dicen si esa es nuestra velocidad final. Entonces chicos, tenemos varias opciones que podemos usar, ¿ok? No nos dicen cuál es la velocidad final. Entonces, esta fórmula no la podemos utilizar, ni esta fórmula la podemos utilizar, porque no tenemos nuestra velocidad final. Nos quedan solamente estas dos fórmulas, pero nos dice que parte del reposo y acelera. Quiere decir que es una aceleración positiva. Entonces tenemos que utilizar la primera fórmula. Entonces, distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, hago el tiempo de esta forma para que no se me confunda con el símbolo más, aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Ok, le ponemos aquí procedimiento. Ok chicos, entonces, distancia. Velocidad inicial, ¿cuál era nuestra velocidad inicial? Si partió del reposo, nuestra velocidad es 0. Y todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Distancia es igual a 4,5 metros entre segundo al cuadrado por 15 segundos al cuadrado dividido entre 2. Chicos, para que no haya pierde y que no les salga el resultado mal, pongamos las cosas en paréntesis. ¿Qué cosas? 4,5 por, abro paréntesis, 15, cierro paréntesis, al cuadrado dividido entre 2. Eso nos da un resultado de 506,25. ¿Y qué unidades tiene la distancia? Metros. ¿Ok? El problema hacía referencia a una pregunta. ¿Qué distancia recorre en 15 segundos? Entonces, respuesta. Recorre 506,25 metros en 15 segundos. Y eso nos hace ir a nuestro ejemplo 3.
¿Qué dice nuestro ejemplo 3? Un automóvil por un camino recto de 90 km por hora disminuye su velocidad a un tercio de la inicial en 10 segundos. Determine distancia que recorrió y la aceleración. Tenemos dos preguntas, entonces hay que hacer A y B por separado. Primero que nada, dice que 90 km por hora. Estos 90 tenemos que convertirlos a metros por segundo para tener todas las unidades correctas. ¿Qué tengo? Kilómetros, que quiero metros, que tengo horas, que quiero segundos. Una hora, 3600 segundos. Un kilómetro, 10 a la 3 metros. Entonces lo metemos en la calculadora, 90 por 10 elevado a la 3, dividido entre 1, por 1 entre 3600. 25 metros entre segundo. Ok, chicos, y dice que el tiempo son 10 segundos. Lo primero que nos preguntan es la distancia que recorrió en todo el camino. Ahí está el problema. Y ahí nos preguntan por la distancia. Ok, chicos, no tenemos aceleración, pero tenemos la velocidad final, porque dice que llegó a 90 km por hora. Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar? Le damos vuelta a las fórmulas. Ahí están. Tengo velocidad final. Tengo velocidad inicial, porque la velocidad inicial es 0, porque dice que parte del reposo. Y tengo tiempo. ¿Tengo aceleración? No, solo me queda para utilizar esta. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Distancia es igual velocidad final 25 metros entre segundo más 0 metros entre segundo dividido entre 2 por 10 segundos. Distancia es igual 25 más 0 dividido entre 2, cierro paréntesis, por 10, 125 metros. Nosotros vemos la pregunta y no tiene signo de pregunta, solamente nos dicen que determinemos, por lo que no necesita una respuesta. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces el punto B nos indica aceleración. Entonces, si nosotros colocamos los datos que tenemos hasta el momento, tenemos velocidad inicial 0, velocidad final 25 metros entre segundo, tiempo 10 segundos, distancia 125 metros. Entonces, lo único que nos está haciendo falta es la aceleración. Si nosotros vemos aquí las fórmulas, nosotros podemos utilizar varias fórmulas despejando. Ocupamos aceleración, podemos utilizar la primera, podemos utilizar esta. ¿Por qué? Porque tenemos distancia, tenemos velocidad final, velocidad inicial, lo único que tenemos es esta. Esta no la podemos utilizar porque no tenemos la aceleración, y esta es cuando voy a frenar, por lo que no la puedo utilizar. Esta, cualquiera de estas dos que yo utilice, me va a dar el resultado, pero para que sea más confiable, si utilizo esta, no voy a utilizar la mayor cantidad de datos porque no estaría utilizando la velocidad final, mientras que si yo uso esta, voy a utilizar la velocidad final y voy a utilizar la mayor cantidad de datos, excepto el tiempo, pero el tiempo puede variar, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a utilizar la tercera fórmula que nosotros vimos, que es distancia, va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado.
entre 2 por A. Tengo que dejar solita la A. Entonces, si esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 2 por A por D es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, tengo que dejar solita la A. Si el 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si el D está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Aceleración va a ser igual a la velocidad final, que son 25 metros entre segundo, al cuadrado, menos la velocidad inicial, que son 0 al cuadrado, dividido entre 2 por 125 metros. Aceleración es igual a, pongo la calculadora, 25 al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido entre 2 por 125. 2,5 metros entre segundo al cuadrado. Y como también no hay una pregunta, no le tenemos que poner ninguna respuesta.